Venezuela, tierra de gracia. Un paraíso terrenal bendecido con paisajes que quitan el aliento. Desde el Caribe hasta los Andes, sus costas, sus selvas y sus tepuyes han sido testigos de una historia rica y vibrante. Era un país de gente cálida, de sonrisas francas, de arepas compartidas al amanecer y de un futuro que parecía tan brillante como el sol que baña sus playas. La música sonaba en cada esquina, la cultura florecía en sus ciudades, y el petróleo prometía una prosperidad sin fin. Familias unidas, barrios llenos de vida y un orgullo nacional que se sentía en el aire. Era una nación de puertas abiertas, un mosaico de colores y esperanzas donde los sueños parecían posibles. Pero las promesas, a veces, se convierten en espejismos y los paraísos pueden esconder tormentas en su horizonte. En 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, una figura que había polarizado y redefinido la política venezolana, Nicolás Maduro asumió la presidencia. Heredó no solo el poder, sino también un proyecto político complejo y un país ya dividido. Su llegada al poder marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno que se escribiría con una tinta muy diferente. Los años comenzaron a pasar, y con ellos, el proyecto que una vez prometió redención social, comenzó a mostrar profundas grietas. La promesa de continuar un legado se enfrentaba a una realidad económica cada vez más precaria. Lo que inició como una transición de liderazgo, poco a poco, se transformaría en la crónica de una nación al borde del abismo, un descenso lento pero implacable hacia la crisis más profunda de su historia moderna. La prosperidad se desvaneció como un espejismo en el desierto. Los estantes de los supermercados, antes rebosantes, se convirtieron en monumentos al vacío. La escasez se hizo norma. Conseguir alimentos básicos, medicinas para un ser querido o productos de higiene personal se transformó en una odisea diaria. Interminables filas, bajo un sol inclemente, se convirtieron en el paisaje cotidiano. Una humillante lucha por la supervivencia. El valor del dinero se evaporó, pulverizado por una hiperinflación galopante que devoraba los salarios y los ahorros de toda una vida. Los servicios públicos, otrora funcionales, colapsaron. Los cortes de luz y agua se volvieron crónicos, sumiendo a la población en una precariedad que recordaba épocas pasadas. La infraestructura del país, desde hospitales hasta carreteras, se deterioró visiblemente, reflejando el abandono y la negligencia. El tejido social, antes fuerte y cohesionado, comenzó a desgarrarse bajo el peso de la desesperación y la incertidumbre. La crisis no era solo económica, era una crisis humana que se sentía en el estómago, en el corazón y en el alma de cada venezolano. Ante el colapso, el pueblo alzó su voz. Millones de ciudadanos salieron a las calles a exigir un cambio, a reclamar sus derechos, a pedir democracia y libertad. Las protestas se multiplicaron por todo el país, en un clamor desesperado por un futuro digno. Pero la respuesta del régimen fue la represión. Las manifestaciones pacíficas fueron respondidas con una fuerza desproporcionada, gases lacrimógenos, balas de goma y la brutalidad de las fuerzas de seguridad y los colectivos armados se convirtieron en la única respuesta del Estado. Mientras tanto, el poder se consolidaba de forma autoritaria. Se disolvió la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se persiguió a líderes políticos, se encarceló a disidentes y se silenciaron medios de comunicación. Las instituciones democráticas fueron vaciadas de contenido, convirtiéndose en meras fachadas de un sistema que ya no respondía a la voluntad popular. Las violaciones a los derechos humanos se documentaron sistemáticamente. Detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. La democracia en Venezuela murió lentamente, asfixiada por un régimen decidido a perpetuarse en el poder a cualquier costo. La vida diaria se tiñó de miedo y la libertad se convirtió en un recuerdo lejano. Cuando la esperanza se agota y el futuro se vuelve un muro infranqueable, la única opción es buscarlo en otra parte. Así comenzó el éxodo más grande en la historia reciente del hemisferio occidental. Millones de venezolanos tomaron la decisión más difícil de sus vidas:
dejarlo todo atrás. Con una maleta llena de recuerdos y el corazón roto, emprendieron caminos inciertos. A pie, en autobús, como fuera. Cruzaron fronteras, ríos y selvas peligrosas, huyendo no de una guerra declarada, sino de una crisis que mataba lentamente. Familias enteras se separaron. Padres despidiéndose de sus hijos, abuelos viendo partir a sus nietos. Cada adiós era un desgarro, una herida que quizás nunca sanaría. Los rostros en las terminales y en los pasos fronterizos contaban la misma historia. Una mezcla de profunda tristeza por lo que se dejaba y una frágil esperanza por lo que se buscaba. Venezuela se desangraba, perdiendo a su gente, a sus profesionales, a su juventud, a su futuro. Una diáspora forzada que esparció el dolor venezolano por todo el continente y más allá. La crisis venezolana trascendió sus fronteras y se instaló en la agenda internacional. Las imágenes del éxodo y la represión dieron la vuelta al mundo. Titulares, en todos los idiomas, hablaban de la tragedia humanitaria. La comunidad internacional reaccionó, pero de forma dividida. Algunos países condenaron enérgicamente al régimen de Maduro, imponiendo sanciones económicas y personales a sus altos funcionarios. Otros, por afinidad ideológica o intereses estratégicos, le ofrecieron su respaldo, denunciando una supuesta injerencia extranjera. Las banderas de diferentes naciones se ondearon en foros diplomáticos, representando un complejo tablero de ajedrez geopolítico. Las tensiones escalaron, especialmente con Estados Unidos, que lideró una campaña de máxima presión para forzar un cambio de gobierno. Venezuela se convirtió en el epicentro de una disputa global, un símbolo de la lucha entre la democracia y el autoritarismo en el siglo XXI, mientras su pueblo seguía atrapado en medio del fuego cruzado. Y entonces ocurrió lo que para muchos parecía imposible: un giro histórico que resonó en todo el planeta. En un operativo de inteligencia sin precedentes, a inicios del 2026, Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos. La noticia cayó como una bomba, un acontecimiento que reconfiguró de inmediato el panorama político global. Las imágenes de su detención marcaron el fin de una era. No se trató de una invasión, sino de una acción precisa, catalogada como una operación contra el narcoterrorismo, basada en acusaciones y recompensas que pesaban sobre él desde hace años. Este hecho, aún en desarrollo, no representa el final de la crisis, pero sí un punto de inflexión fundamental. Abre un capítulo de enorme incertidumbre, pero también de posibilidades. Para millones de venezolanos, dentro y fuera del país, la noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad, catarsis y una renovada, aunque cautelosa, esperanza. El camino que tiene Venezuela por delante es largo y complejo. La caída de una figura no deshace años de destrucción institucional, social y económica. La reconstrucción será una tarea titánica que requerirá el esfuerzo de todos. Pero este momento histórico nos obliga a reflexionar sobre conceptos universales, sobre la justicia, que tarde o temprano encuentra su camino, sobre la libertad, un derecho inalienable por el cual vale la pena luchar, y sobre todo, sobre la increíble resiliencia del espíritu humano. El pueblo venezolano ha soportado lo inimaginable con una dignidad admirable. Su capacidad de resistir, de soñar y de mantener viva la esperanza en medio de la más profunda oscuridad es un testimonio de su fortaleza. La historia de Venezuela aún se está escribiendo, y su próximo capítulo, ojalá, sea uno de reencuentro, de sanación y de la reconstrucción de aquella tierra de gracia que nunca dejó de latir en el corazón de su gente.